levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Oh, oh, a ti, Señor. Oh, quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder y a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Oh, oh, quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder y a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda
puertas del cielo. Yo veo una pequeña nube de la mano de un hombre. Esta es la señal de que la lluvia caerá. Yo veo una pequeña nube de la mano de un hombre. Y esta es la señal de que la lluvia caerá. Haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo. Haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo. Bendice, oh Dios, oh, y haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo. Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos, todos los que están asistiendo a nuestra programación de domingo a la noche, el sermón habitual que tenemos a través de la plataforma Facebook Live y también del canal YouTube de ICC. Están cordialmente invitados a participar de la palabra de Dios en esta noche. Que Dios les bendiga a todos. Y en esta noche tengo un mensaje que el Señor puso en mi corazón el día viernes, muy de madrugada, muy temprano. Y el Señor me habló sobre toda esta situación que estamos viviendo en este momento, acá en nuestra querida Tierra Roja del Alto Paraná. Una situación que tal vez ninguno de nosotros esperaba, que a lo mejor los médicos, los científicos tomaron como una posibilidad. Pero realmente esta segunda cuarentena casi cero que nos impusieron ha trabajado mucho más fuerte en el ánimo, en la emoción, ha trabajado mucho más fuerte y ha crispado los nervios de tanta gente. Y el Señor me ha hablado sobre este tema y en especial lo referente a la iglesia. La iglesia de Jesucristo, que es columna y baluarte de la verdad. El Señor me ha hablado en estos días de la necesidad que tenemos de que como iglesia se nos permita volver a reunirnos. Y tal vez alguno me tome como un irresponsable por pedir esto, pero fue la iglesia de Jesucristo la que en tiempos de guerra, en tiempos de pandemia, en tiempos de fenómenos climáticos, la que se ha levantado y la que ha puesto su pecho como muralla para defender a la sociedad. Quiero contarles un párrafo de lo que he leído, de lo que fue la iglesia desde sus comienzos. Y por si no sepan, les cuento que el acompañamiento a los pobres y a los enfermos de parte de la iglesia primitiva fue pero tan fuerte, al punto que el emperador Juliano Apóstata, cuando quiso reavivar el culto a los dioses antiguos,
encontró que el principal obstáculo eran las obras caritativas de los cristianos. Y por eso dijo, lo que hace es tan fuerte a los enemigos de los dioses antiguos es su filantropía con los extraños, los enfermos y los pobres. En ese siglo, las iglesias cristianas del Oriente, que comenzaban a ser influyentes en su sociedad, crearon la institución de beneficencia que posteriormente iba a ser llamada hospital. La institución hospitalaria, la institución que cuidaba a los enfermos, nació de la iglesia cristiana. Por eso no entendemos por qué quieren seguir teniéndonos con las puertas cerradas. Y esto me llevó a analizar en la palabra de Dios. El Señor me habló a través de un pasaje del libro de Éxodo, en el capítulo 5. Cuando Moisés y su hermano Aarón, después de haberse reunido con los líderes de Israel, deciden ir ante la presencia de Faraón. Y le dijeron, esto dice el Señor, Dios de Israel. Deja salir a mi pueblo para que celebre un festival en mi honor en el desierto. Así le replicó Faraón. ¿Y quién es ese Señor? ¿Por qué tendría que escucharlo y dejar ir a Israel? Yo no lo conozco a ese tal Señor y no dejaré que Israel se vaya. Pero Aarón y Moisés insistieron. El Dios de los hebreos nos ha visitado. Por lo tanto, déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto a fin de ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Si no lo hacemos, nos matará con una plaga o a filo de espada. Padre, yo te entrego esta palabra en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Pido la unción y la gracia de tu Espíritu Santo para que descienda en este momento, en este lugar y en el hogar de cada uno de los que está asistiendo a este programa. Te pido que tú nos hables claro, Señor. Y para aquellos que sea este mensaje toque sus corazones y sus vidas. La iglesia de Jesucristo tiene que levantarse, tiene que despertarse, sacudirse de entre los muertos para ponerse, Señor, en la brecha como siempre, a todo lo largo de la historia de estos 2000 años ha tenido una participación activa en todo este tipo de crisis. Señor, la honra y la gloria es para Jesucristo, no para mí ni para ninguna denominación. Te entregamos todo esto en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos y amigos, hemos respetado por más de 5 meses todos los protocolos, todos los decretos emanados por nuestros gobernantes. Hemos cerrado la puerta de nuestros templos. Nuestros niños dejaron de ser instruidos en la palabra de Dios. Nuestros adolescentes y jóvenes fueron absorbidos por la corriente de este mundo. Y lo digo también con toda sinceridad, han disminuido los ingresos de muchas iglesias. Y en muchas iglesias no solamente hay pastores, hay colaboradores, hay trabajadores que debían recibir su salario y a causa de las puertas cerradas, miles de familias, porque tenemos más de 4,000 iglesias cristianas en todo el Paraguay, han quedado sin ese pan. Aún así hemos contenido en la medida de nuestras posibilidades a los matrimonios en conflictos, a los chicos, a los jóvenes y adolescentes que intentaron quitarse la vida. Hemos distribuido miles y miles de kilos de alimentos no perecederos y platos de comidas en comedores y en ollas populares. ¿Y qué recibimos a cambio? Nada. Nos ignoraron en todas sus consideraciones. Nos quisieron imponer un protocolo absurdo en donde hasta figuraba que teníamos que tener las uñas cortas. Absurdo.
nos ningunearon, no nos llamaron a ninguna reunión hasta hace pocas semanas atrás. Pero han tocado la niña de los ojos de Dios. Han tocado a su amada, han tocado a su iglesia. Y cuando esto ocurre, el Señor dice: mía es la venganza y yo pagaré. Por lo tanto, en primer lugar, pedimos a las autoridades nacionales que dejen libre al pueblo de Dios. Así como Moisés y Aarón se acercaron a Faraón a pedirle primeramente que dejen libre al pueblo para que vaya a adorar a su Dios en el desierto, así pedimos respetuosamente a las autoridades que nos dejen adorar libremente a nuestro Dios en nuestras reuniones dentro de nuestros templos. La iglesia, mis queridos hermanos y amigos, no es un hobby, no es un pasatiempo. La iglesia es el cuerpo vivo de Jesucristo y en ella reside el poder que el mismo Señor Jesús nos dejó cuando ascendía al cielo. Y Él dijo: toda potestad me es dada. Y Él delegó esa potestad en su iglesia y la nombró Él como cabeza y su iglesia su cuerpo. Jesús dijo en Marcos capítulo 16 versículos 15 en adelante que en su nombre sanaríamos enfermos, que en su nombre liberaríamos endemoniados. La iglesia tiene el poder porque el mismo Señor Jesús dijo que recibiremos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Poder para sanar, poder para contener, poder para alimentar a multitudes. Y lastimosamente se nos está subestimando. El 90% de la población paraguaya es cristiana. Sí, esa es la iglesia de Jesucristo, incluyendo todas las denominaciones, incluyendo los católicos, incluyendo los adventistas, incluyendo los neotestamentarios, incluyendo a todas las denominaciones cristianas. Y si esa iglesia cristiana se llegare a levantar, ¿quién la detendrá? Hasta ahora hemos respetado y nos hemos quedado en nuestras casas. Pero tenemos una promesa de liberación. Dijo el Señor en Éxodo capítulo 6, versículos 1 en adelante. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ahora verás lo que haré al faraón. Cuando él sienta el peso de mi mano fuerte, dejará salir al pueblo. De hecho, él mismo los echará de su tierra. Dijo también Dios: yo soy Yahvé, el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob como el Shaddai, Dios todopoderoso. Pero a ellos no les revelé mi nombre, Yahvé. Y reafirmé mi pacto con ellos, mediante el cual prometí darles la tierra de Canaán, donde vivían como extranjeros. Puedes estar seguro de que he oído los gemidos de los israelitas, que ahora son esclavos de los egipcios, y tengo muy presente mi pacto con ellos. Por tanto, dile a mi pueblo Israel: yo soy el Señor. Te liberaré de la opresión que sufres, te rescataré de tu esclavitud, te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Aunque Faraón, ante esta petición de Moisés y Aarón, dijo: están ociosos, son unos haraganes, y les quitó la paja que necesitaban para hacer los ladrillos y les hizo trabajar el doble para producir más. Y hasta los mismos israelitas se enojaron con Moisés y Aarón, porque dijo: a causa de su petición nos obligaron a trabajar más y ahora somos objetos de oprobio de parte de Faraón. Había una promesa. El Dios
de los cielos, el Yahvé, el Yo Soy Todopoderoso, había hablado. Y dijo: ahora verán lo que haré con Faraón. Y cuando hablo de Faraón no hablo de una persona, hablo de un sistema opresor contra la iglesia, contra el pueblo de Dios. No amenazamos, pero ya le pasamos nuestra causa a nuestro juez justo, para que Dios tome en cuenta nuestro caso. Que este sistema faraónico no espere a que la mano fuerte de Dios repose sobre sus vidas. Ahora, ¿qué pasó? Faraón endureció su corazón y en 9 oportunidades dijo: no van a ser libres, no van a ir a adorar a su Dios. Y por razones de tiempo no me extiendo en contar cada una de las plagas que vino sobre Egipto. La plaga de los mosquitos, la plaga de las ranas, la plaga del río Nilo que se convirtió en sangre, la plaga de granizos, hasta la muerte de los primogénitos. No deseamos eso, no esperamos eso. Pero dejen al pueblo de Dios adorar libremente a su Señor. Se han metido en nuestras costumbres y en nuestros modos de hacer nuestros cultos. Han avasallado la Constitución Nacional al coartar la libertad de culto, de reunión, siguiendo instrucciones de no sé quién. 5 meses encerrados. ¿Para qué? Para que ahora explote esta pandemia en Alto Paraná, en Central, en Capital. ¿De qué sirvió? Se han gastado 1.600 millones de dólares. ¿Para qué? Para que hasta nuestra 4ª o 5ª generación la siga pagando. Tal vez hicieron bien al comienzo, pero nunca hicieron lo correcto. ¿Por qué? Porque no tenían una visión estratégica. Improvisaron. Se pusieron un traje que les impuso la OMS, que no era nuestra medida, y fracasaron. Y espero, mis queridos hermanos, amigos y todos los que me escuchan, que ya no sea demasiado tarde. Porque así como aquel faraónico Metrobús fracasado de la capital quebró muchas empresas en Asunción y Fernando de la Mora sobre la avenida Eusebio Ayala, estos planes y protocolos de la OMS pueden quebrar nuestra nación y levantarse de eso económicamente, familiarmente, emocionalmente, espiritualmente. Llevará sus años. Y tal vez los que hoy gobiernan, o con seguridad los que hoy gobiernan, ya no estarán cuando nuestros hijos y nietos sigan pagando estas consecuencias. Por eso, quiero hacerles una pregunta. ¿Acaso no dependemos de la voluntad soberana de Dios? ¿Acaso no creemos que Dios es el que tiene el mundo en control? Aunque Satanás quiera detenerlo, aunque la Biblia en una parte dice que el mundo entero está bajo Satanás, pero Dios sigue siendo el soberano. Dios sigue controlando la vida de los que le aman. Con esto no digo que no tenemos el virus. Con esto no niego la existencia. Con esto no digo que podemos exponernos sin cuidado alguno. Porque de hecho creo que el virus del COVID está en medio nuestro. Pero cuidándonos y llevando una vida consagrada a Dios, su palabra me enseña que ningún pelo de mi cabeza cae sin su autorización. Porque Él los tiene todos contados. Así que si el Señor quiere
y yo llego a ser contagiado por esta plaga, y si Él quiere sanarme, Él me sanará. Y si Él me dice, hasta aquí llegaste, y esa es su voluntad, voy a aceptarla. Tal vez esto muchos no entiendan, pero yo como pastor sé que hay un pueblo que necesita seguir creciendo en su fe, en su comunión con Dios y con los demás. Por eso prefiero refugiarme en aquel que me dice en los Salmos que el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarme de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues me cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallaré refugio. Su verdad será mi escudo y mi baluarte. No temeré de terror nocturno, ni flecha que vuele de día, ni la peste que acecha en la sombra, ni plaga que destruye al mediodía. Podrán caer 1000 a mi izquierda y 10,000 a mi derecha, pero a mí no me afectará, dice el Salmo 91 del 1 al 7. Por eso, en esta noche, para ir cerrando, me dirijo a nuestras autoridades. Me dirijo especialmente, si por ahí esto llega al presidente de la República, que en varias ocasiones usó la palabra de Dios para animar a su pueblo. Que yo sé que conoce la palabra de Dios porque fue formado en uno de los mejores colegios cristianos del Paraguay. Que revea su posición con relación a la iglesia. Que se ocupe él mismo de tratar este tema y no deje ya en manos de segundos o terceros. Señor presidente, yo había votado por usted pensando que era una esperanza de una nueva generación que cambiaría mi querido Paraguay. Y no quiero pensar que me equivoqué. ¿Quién soy yo para reclamarle? Soy un obrero de la viña del Señor, que en lo álgido de la cuarentena peleé palmo a palmo en mi ciudad para llevar alimento a los más vulnerables. Desafiando calor, desafiando frío, al mismo virus, entrando en contacto con más de 12,000 o 13,000 compatriotas para que el hambre no genere un estallido social. Soy un obrero del Señor que día a día contiende con el mismo Satanás que trata de llevarse la vida de nuestros jóvenes, instándole al suicidio. Ese Satanás que trata de destruir matrimonios y familias a través de la violencia intrafamiliar. Soy el que día a día tiene que dar ánimo a aquel que ha perdido su fuente de ingreso y que hoy depende de una olla popular para que los suyos coman. ¿Y cuál es la respuesta que recibimos de parte de ustedes? Nada. Así que, iglesia, llegó la hora. Y como dice el apóstol Pablo en Efesios 5:14, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y sobre ti resplandecerá la luz de Cristo. Más que nunca necesitamos esa luz del Espíritu Santo que nos guíe y nos enseñe el camino por donde transitar. Iglesia, es hora de entender que estos son los tiempos malos que habló el apóstol Pablo. Y que si no nos levantamos, apagarán nuestra fe, robarán nuestra pasión por Dios y su obra. Pasión por aquellos que no conocen aún su palabra que tú has conocido. Y aunque dice la palabra de Dios que muchos apostatarán de su fe, procura con diligencia que este no sea tu caso. Vuelve a tu primer amor, iglesia de Jesucristo. Levántate y busca desesperadamente lo que perdiste en este tiempo en relación a tu comunión con Dios. Y finalmente te digo lo que el apóstol Pablo dijo también a su discípulo Timoteo. Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino espíritu de coraje. Por eso reclamamos, por eso pedimos que las iglesias deben estar
abiertas lo antes posible, sin restricciones de cantidad. Sí respetaremos y estamos respetando cuando nos abrieron las puertas a las reglas y protocolos sanitarios. Que podamos alabar a Dios con todo tipo de instrumentos. Pero mientras tanto, iglesia, sigamos ayunando, pues las armas que nosotros usamos no son carnales. No quemaremos camiones, no asaltaremos supermercados ni negocios, ni cerraremos las calles. Pelearemos desde nuestros rincones con el ayuno, con la oración, con la palabra de Dios, con el nombre de Jesús, porque nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de altivez, fortaleza y todo argumento que se levante en contra de su conocimiento. En esta noche, amada iglesia, llegó el momento de posicionarnos como los verdaderos hijos de Dios, con toda la autoridad que el Señor nos dio, no desafiando a nadie, no faltando el respeto a ninguna autoridad, porque la palabra de Dios nos dice que debemos someternos a toda autoridad mientras ellas estén sometidas a Dios. Seguimos creyendo que muchas de nuestras autoridades así lo son. Pero es el momento que la iglesia se levante como rectora y voz de Dios en esta tierra y en este país. Y así como les conté al comienzo, la palabra, la institución hospital nace con la iglesia cristiana del Oriente. Y fuimos nosotros que en tiempos de pandemia, de la peste negra, en el tiempo de la peste bubónica, en el tiempo de las guerras, en el tiempo de los conflictos y las grandes catástrofes climáticas, que llevamos nuestro aporte, nuestra ayuda y nuestra contención. Abran las iglesias, déjennos libres para adorar a nuestro Dios. Padre amado, en el nombre de Jesús, te entregamos este mensaje en esta noche. Pedimos que tu Espíritu Santo lleve estas palabras por el viento y llegue hasta donde tenga que llegar, que toque los corazones que tenga que tocar y que nuestras autoridades puedan entender que en la iglesia tienen un gran aliado, que la iglesia hace un gran trabajo que nadie está haciendo, de alimentar, de contener, de sanar, de motivar, de animar a la población. Padre, oramos por nuestras autoridades, por los que están sentados en silla de eminencia, porque tu palabra dice que así viviremos quieta y reposadamente. Pero pedimos que pongan sus ojos y sus oídos en la iglesia de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga a todos en esta noche.